a iniciar con la palabra que hay para nuestras vidas esta noche. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y hay tres cosas que quiero mencionar. La primera es que le había dado un descanso muy grande a todos de la bondad de Dios. Era más que necesario escucharla. Lo segundo es que mi corazón rebosa de alegría porque está aquí un hermano que la vida me dio. Sabes que te amo, papá, y que es un placer que estés aquí. Gabriel tiene problemas porque Gabriel cree que él me vino a ver a mí, pero yo sé que Dios lo trajo para hablarle a su vida. Y la otra es que yo no predico tanto, yo disfruto más escucharte a ti. Pero es un honor ser. El día de ayer Gabriel me dio una pela jugando golf y yo creo que sintió misericordia en su corazón y dijo, bueno, mañana lo voy a acompañar para que no se sienta mal. Este hombre es una promesa en el deporte. Iglesia, rápidamente quiero entrar en el mensaje de esta noche y quiero decirles a todos que verdaderamente yo siento que el Señor está siendo muy intencional con este tema. Y la razón por qué, ¿verdad? Le doy el spoiler. El tema de esta noche se llama Sin perder el enfoque. Yo les puedo prometer en mi humanidad que no se me acabaron los temas. No he dejado de orar. Pero meditando esta semana y hablando con el Señor, yo siento que quedaron cosas pendientes, no humanamente hablando, sino de parte del Señor para nuestras vidas. El mensaje del domingo pasado fue Enfocados. Si usted no lo ha visto, está en nuestro canal de YouTube. Vaya a él, aleluya. Pero cuando escuchamos Enfocados, y hago un recuento breve, se basa muy rápido en la acción. La palabra en sí habla de la acción de estar enfocados. Pero hay otras áreas que no tocamos a profundidad y que nos afectan día tras día en nuestra vida secular, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar como padres, como esposas, esposos, hijos, hermanos y demás. Y es, ¿qué pasa si perdemos el enfoque? ¿Cuáles son las consecuencias si perdemos el enfoque? ¿Y cómo esto puede afectar nuestras vidas? Porque sí, verdaderamente tenemos que estar enfocados, pero para estar enfocados significa que estamos analizando o prestando toda nuestra atención a algo que ya conocemos. Pero ¿qué sucede si nosotros perdemos el enfoque? ¿Y de dónde sale la presión de nosotros estar enfocados? O sea, ¿qué pasó para que nosotros tengamos ese mandato de estar enfocados? Y el verso que quiero leer para dar inicio a este mensaje se encuentra en 2 de Tesalonicenses 3:3 y leo en la Reina Valera. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La versión hebrea dice, pero el Adón es digno de confianza, Él los mantendrá firmes y los guardará del maligno. Y qué curioso que la pastora Rebeca tocó el tema de Jesús también en el verso que leyó de Juan, porque cuando yo leía este verso en Tesalonicenses hace 4 o 5 meses, si mal no recuerdo, estábamos en mi casa y hablábamos con los pastores y creo que yo coincidí con la pastora de que estábamos leyendo el libro de Tesalonicenses a la misma vez. Hablamos de Tesalonicenses, Eclesiastés, Colosenses, algunos libros, y desde ese entonces yo estoy estudiando Tesalonicenses y hoy cuando releía el escrito había algo que palpitaba en mi corazón muy fuerte, y era el hecho de que si nos centramos solamente en el verso 3 del texto, está hablando directamente de Jesús. Y cuando digo si nos centramos, hay un ejercicio o una práctica que se hace cuando uno estudia teología o en los institutos bíblicos, es muy común. Y es que usted tiene que analizar el texto. Y bueno, el pastor también siempre lo dice mucho, lo enseña mucho aquí también, que es, estudie un texto, analice un texto, explique ese texto, no se salga de ese texto o de ese verso para poderlo entender mejor. Entonces, si solamente analizamos este texto y lo tomamos en su justa dimensión, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, significa
en algún momento estábamos firmes y ahora no estamos firmes. Significa que en algún momento no teníamos mal y ahora tenemos mal. Significa que en algún momento estábamos bien y ahora no estamos bien. Si solo leemos el verso, claro, si leemos todo, si analizamos el contexto de la carta, sí, usted puede decir, yo no soy la iglesia de Tesalónica, yo no tengo las situaciones que tenían los tesalonicenses, todo eso. Yo no quiero insultar su inteligencia, usted tiene toda la razón. Pero si hacemos el justo juicio de ver solamente el verso nos enseña más que aprender toda la historia de tesalonicenses. Porque nos habla de un estado en que en algún momento nos encontrábamos, que nos encontrábamos bien. En algún momento nos encontramos en un estado que nos encontramos fuera del mal. En algún momento nos encontramos en un estado que nos encontramos dentro de la voluntad del Señor. Entonces significa que en algún momento perdimos el enfoque. Algo pasó que salimos de lo que se supone que el Señor quería para con nuestras vidas y perdimos el enfoque. Y claro, si lo llevamos a ese punto, puede ser un poquito difícil y hasta cierto punto religioso, porque simplemente nos estamos enfocando en nuestra vida cristiana. Pero nos pasa igual en el día a día. ¿Por qué trabajamos a veces más arduo que otros días? Porque perdemos el enfoque en algún momento, hacemos alguna compra que no debemos, tomamos una decisión que no debemos. Pues, siento que hay gente que Dios le está hablando en esta hora. Tomamos decisiones innecesarias o incorrectas que nos llevan a consecuencias, y por estas consecuencias tenemos que reenfocarnos y trabajar más arduo. A veces cuando nos encontramos, por ejemplo, en situaciones de dieta, por ejemplo, es porque en algún momento perdimos el enfoque, descuidamos nuestro cuerpo, descuidamos nuestros hábitos alimenticios y por ende tenemos que volver nuevamente a encarrilarnos. Y eso pasó con nosotros. Yo quiero que podamos entender o estudiar esto desde el Génesis, porque esa fue mi conversación con Dios hoy. Yo le decía a Dios, pero es que algo tuvo que pasar para que este verso pueda existir en la Biblia, y al menos yo me rehúso a pensar que esto simplemente era para los tesalonicenses, porque aún el día de hoy nos aplica. Miles de años después nosotros seguimos necesitando que el Señor siga siendo fiel y que nos guarde del mal. Entonces, si miles de años después yo leo esto y es como que lo estuviera leyendo solamente para mí, significa que lo que sea que sucedió, que nos llevó a este punto, también aplica para nuestras vidas. Lo que sea que ocurrió, que permitió que perdiéramos el enfoque, también aplica para nuestras vidas. Hay un video viral, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, pero es de un que le presentan un Nuevo Testamento que se hizo muy popular al principio de los años 2000. Ese Nuevo Testamento, no recuerdo la versión, pero era el Nuevo Testamento chiquito, azul, una eminencia. Y le presentan este Nuevo Testamento y le presentan un billete de $100. Y le dicen al niño, ¿cuál tomas? Y el niño, lo cual cumple, ¿verdad?, con lo que se supone que debería ser el mensaje, toma la Biblia y dice, no, la Biblia, porque aquí hay palabra de Dios, porque aquí hay algo que no se va a morir, porque si tomo el dinero se vuelve a gastar, etc. Y elogia la Biblia, toma la Biblia y acaba el video y obviamente lleva un tremendo y un excelente mensaje. Pero yo vi el video desde una óptica totalmente diferente. Y yo decía, ¿qué tal si él hubiese tomado el dinero? ¿Qué tal si él hubiese rechazado la Biblia? ¿Qué tal si él hubiese hecho completamente lo opuesto que hubiese sucedido? Porque la realidad del mundo es que él tomaba la Biblia porque en algún momento conoció el contexto que había allí. Tomaba la Biblia porque conoció lo que sucedió allí, lo que sucede allí, lo que eso tiene. Y también no tomaba el dinero porque entendió y sabe y conoce lo que sucede con el dinero. Lo tenemos hoy, lo gastamos mañana. En muchos casos lo tenemos hoy, lo gastamos hoy. Entonces, él pudo tomar esa decisión porque no perdía el enfoque o no perdió el enfoque de lo que se supone que era la importancia, de lo que se supone que era la decisión correcta. Pero si él no hubiese tenido en cuenta el tema de saber qué era lo que importaba y qué no, ¿cuál hubiese sido la decisión? Y en esa posición nos encontramos nosotros en muchas ocasiones. Nos vemos en situaciones en las que nuestra inteligencia o en la que nuestras decisiones humanas son challenge, son retadas
y tenemos que tomar decisiones que muchas veces nos hacen perder el enfoque. Porque conocemos lo que hay detrás, o mucho peor, a veces no conocemos lo que hay detrás y aún así somos empujados a tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué exactamente sucedió para que nos llevara a nosotros a este punto? Algo que me llama la atención del texto es que solamente puede ser afirmado una persona que en algún momento estuvo firme. Solamente puede ser salvada una persona que en algún momento fue salva o conoció esto. Y solamente puede ser guardado una persona que permite que la protección venga a él. Aunque sabemos la necesidad inherente que todos tenemos de Jesús, si nosotros rechazamos la protección del Señor, el Señor no va a irrumpir algo que nosotros no estamos permitiendo. Y esto puede ser un punto de estudio muy profundo, porque también, ¿verdad?, tenemos en la Biblia que Él nos eligió a Él y no nosotros a Él, aunque pensamos que nosotros elegimos a Dios. Él nos elige. Pero por eso nosotros nos sentimos como nos sentimos en muchas ocasiones. Por eso nosotros en ocasiones nuestra alma late y dice muchas veces como el salmista: alma mía, alaba a Dios. Y muchas veces nosotros leemos ese texto o decimos eso o repetimos eso y pensamos que es un texto llano: alma mía, alaba a Dios. Pero lo que hemos tomado un momentito para profundizar en eso, sabemos que esto era un grito desde el fondo del alma de David por reencontrarse o por reenfocarse con algo que él había perdido el enfoque, con algo que él había perdido, con algo que él necesitaba. Y es porque nosotros siempre necesitamos que nuestra alma esté enfocada en nuestro Creador. Necesitamos estar conectados con nuestro Creador. Y ese texto de David, ese lloro, ese llanto de él, no era simplemente voy a escribir esto para que en algunos años las personas lo lean y digan qué texto tan bonito. Era una necesidad de su corazón que fue plasmada en la necesidad que tenemos hoy en día nosotros. Y no sabemos qué es peor, si cuando estamos fuera de la iglesia y no conocemos a Dios, o cuando estamos dentro de la iglesia y tenemos la misma necesidad y no reconocemos que tenemos esa necesidad. Porque la realidad es que muchas veces dentro de estas cuatro paredes nos desenfocamos. Y no implica la liturgia, no implica el riguroso movimiento del cristianismo, de las actividades. No tiene nada que ver con congregarnos, no tiene nada que ver con servir, no tiene nada que ver con hacer nada en el templo. La realidad es que perdemos el enfoque en las cosas más mínimas. Nuestra alma llora, nosotros oramos, tenemos que orar en los puntos en los cuales ya no aguantamos. Cuando tenemos que esforzarnos o empujarnos a un punto tal que no tenemos ninguna otra alternativa porque necesitamos hablar con Dios o sentimos que nos ahogamos. Necesitamos volver a ese punto en el cual en algún momento nos encontramos que teníamos el enfoque correcto. Entonces, teniendo esto de base o de pie, y aunque usted pueda decir no tenemos nada que ver con la iglesia de Tesalónica, aunque usted a lo mejor pueda decir que ¿cómo puedo yo asegurar que algo se perdió al principio? Yo quiero que vayamos al Génesis, literalmente. Y vamos a entender lo que sucede cuando nosotros nos desenfocamos a través de la historia que se encuentra en Génesis 3, del verso 1 al verso 7. Y la razón por la cual es sumamente importante nosotros pendiente este tema es porque fue lo que sucedió que sigue afectándonos aún el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos el enfoque, al menos en todo lo que tiene que ver con Dios, no estamos simplemente hablando de lo literal. Dígase, usted intenta mirar, por ejemplo, la bocina y de repente se desenfoca y mira el alambre y ve el alambre y aún sigue viendo la bocina, pero su enfoque está aquí. No, cuando lo vemos a través de la historia, nuestra alma fue afectada a un punto tal que nosotros, aún teniendo la oportunidad de estar enfocados en Dios, no sentimos que podemos hacerlo. Nuestra alma, nuestra historia como humanidad, como creación de Dios, fue afectada a un punto tal
que aun cuando nos sentimos ahogados, ahorcados, y que no tenemos otra alternativa que no sea buscar a Dios, se nos dificulta en gran manera. Porque todo se rompió aquí. Todo sucedió aquí. E inicio leyendo en el verso número 1 y dice: entre los animales, y leo en la versión TLA, entre los animales que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y aquí hay un punto muy importante y quiero detenerme. Y es que el desenfoque siempre viene por la información que manejamos. Nunca vamos a ser desenfocados por algo que no conocemos, porque lo que no conocemos no nos afecta. El desenfoque siempre va a venir por algo que ya conocemos, por algo que ya manejamos, por algo que ya entendemos, por algo que nos puede sacar del estado en el que nos encontramos. Porque ahí nace el enfoque. Te quito del centro en el que estás. Y esto exactamente es lo que sucedió con Eva, es lo que sucedió con la mujer, es lo que nos sigue afectando al día de hoy. Fíjese que en ningún momento él cuestionó algo más. La pregunta fue muy directa y la pregunta fue muy tajante. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y aunque aquí caben muchísimas preguntas, yo creo que la pregunta más importante es: ¿por qué no le preguntó otra cosa? ¿Por qué la pregunta no tuvo que ver con algo más? ¿Por qué? Porque en ningún momento la intención de la serpiente era que Eva o que Adán desobedecieran. Esa nunca fue la intención, mis hermanos. La intención fue desenfocarlos. La intención nunca fue que ellos fueran desobedientes. A la serpiente no le interesaba eso. ¿Por qué? Porque una persona en desobediencia aún así puede estar enfocada. Una persona puede seguir mirando el blanco, aún no guardando preceptos que llevan ese blanco. Pero una persona que se desenfoca puede ser obediente, mas no puede ser efectiva. El desenfoque nos lleva a ser inefectivos. La desobediencia no. ¿Cuántas veces usted no hizo algo que su papá o su mamá dijo? Y usted no dejó de ser hijo o hija. ¿Cuántas veces usted no hace cosas malas en el trabajo? Y usted no deja de ser empleado o empleada. ¿Cuántas veces? Pero si a un empleado lo desenfocan, o si a usted o a mí nos desenfocaban como hijos, ¿qué sucedía? Por ejemplo, a veces yo le digo a Rebeca: Becky, haz tal cosa. Becky, mueve esto. Pero su enfoque es tan grande en la tableta o en la televisión o en lo que sea, que ella no escucha. Ella no está siendo desobediente, ella está desenfocada. Ella quiere hacerme caso, porque al momento que yo le digo: hey, vamos, voy. En ningún momento su intención es ser desobediente. El problema es que ella no está enfocada. Entonces en ningún momento la intención de nosotros es ser desobedientes con Dios. El problema es que no estamos enfocados. El problema es que perdimos el enfoque y nosotros seguimos siendo ese Adán y esa Eva. Nosotros seguimos dejando que la serpiente nos haga la misma pregunta. En ningún momento la intención de la serpiente es que respondas incorrectamente. La serpiente quiere que tú respondas correctamente, porque es precisamente allí donde, conociendo la información, ella va a poder desenfocarnos. Y no vea a la serpiente desde la perspectiva, ¿verdad?, de el diablo. No. Véalo como siempre de lo que nos desenfoca en el día a día. Usted no se despierta con la intención de decir: no, hoy yo no estoy agradecido de Dios. Hoy yo no valoro o aprecio lo que el Creador ha hecho. Usted no se despierta con esa intención. Usted lo que pasa es que se despierta buscando apagar la alarma del teléfono. Y entonces ahí está la notificación del Facebook, y luego la notificación del Instagram, y luego usted tiene que pararse rápido porque ya va tarde para el trabajo, y luego se baña, y luego el sueño no lo deja ni siquiera orar en el baño, y luego tiene que comer, y luego se ocupa tanto en el día que se vuelve a acordar de Dios justamente cuando levanta el pie derecho para acostarse en la cama. En el caso del pastor, el pie izquierdo.
pero el pastor sí se acuerda de ella. Pero la intención nunca es ser desobediente. La intención nunca es responder incorrectamente. La intención nunca es que no sepamos la información. La situación es que nosotros, al perder el enfoque, automáticamente caemos en todo lo demás. Sigue diciendo el texto, en el verso número 2. La mujer le contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. O sea, la mujer está corrigiendo a la serpiente. Serpiente, ¿qué estás hablando? No sabes lo que está diciendo. Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. ¿Sí? ¿Verdad? Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Y aquí hay algo que en inglés, en términos legales, los abogados siempre le aconsejan a sus clientes: you do not volunteer information. Tú no ofreces información de gratis. Aquí eso fue prácticamente lo que hizo Eva. El investigador vino intentando, ¿verdad?, esclarecer los crímenes y el asunto. Y ella, ¿cuántos conocen aquí? Habla de más. O usted es esa persona que habla de más. Ella simplemente habló de más. Ella voluntarió la información que no tenía que dar. Ella aclaró a la serpiente. La serpiente vino: hey, se supone que no pueden comer de nada acá. Y dijo: no, sí podemos. Ahora, lo que yo no puedo es comer de ese. Estaba clara. Ahí me está hablando de enfoque. Ella estaba sumamente enfocada. Ella sabía lo que tenía que ocurrir. Y también sabía lo que no tenía que ocurrir. La intención no era desobedecer. En ningún momento. La interacción no fue: sí, pero no me interesa, yo hago lo que tú me digas. La intención nunca fue esa. Ella asimiló la información, corrigió: no, tú estás en lo incorrecto, no es así, yo sí tengo libertad de comer todo esto. Yo lo que no puedo hacer es esto, pero esto sí. Esa información que ella brindó, ahí inició el desenfoque. Ahí inició el desenfoque con el cual nosotros también lidiamos día a día. Por eso es que como cristianos, nosotros no podemos enfocarnos en lo que no debemos hacer. Tenemos las iglesias llenas de personas que dicen: yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir a tal lugar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo. Y tenemos muy pocas personas en las iglesias diciendo: yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer esto. Entonces, nosotros vivimos un evangelio malo, un evangelio que no se disfruta, un evangelio que es prácticamente una cárcel. Pero también las personas que nos rodean no les interesa conocer a Dios, porque nosotros no conocemos a Dios. Las prohibiciones que nosotros queremos crear son nuestras prohibiciones, no son las prohibiciones de Dios. En ningún momento Dios dijo: los voy a poner en este huerto para que sufran. La intención fue: vayan al huerto, ve al huerto, enseñorea, pon nombres, esto es tuyo, haz lo que quieras. Y era una simple condición. Y usted me puede decir: pero entonces, ¿dónde llega la culpabilidad de Adán en esto? Mire, esto obviamente no lo va en una Biblia, pero yo le puedo probar solamente por este texto que fue la misma situación, el desenfoque. Porque ¿qué hacía Eva hablando con la serpiente? Cuando la instrucción de enseñorear era Adán. ¿Dónde estuvo él? Bueno, yo esa información no la manejo. Ve, habla con el que le dieron las instrucciones. ¿A quién se les dieron las instrucciones? Las instrucciones se le dieron a Adán. Entonces hubo un desenfoque en: yo no voy a hacer lo que tengo que hacer, no voy a seguir las instrucciones que tengo que seguir, y por ende yo voy a tener que lidiar con las consecuencias del desenfoque aún de otra persona. Y eso es algo incluso que, si usted lo quiere llevar a un poquito más al tiempo de nosotros, eso está en la Biblia, me parece, si no me equivoco. Pablo fue que hizo
exhortó a velar por los débiles. ¿Por qué? Porque el débil que pierde el enfoque, si alguien pierde el enfoque a su lado, usted también va a perder el enfoque. Si alguien es desenfocado a nuestro lado, nosotros también vamos a ser desenfocados. Si alguien no está de acuerdo, dice la Biblia, ¿cómo pueden andar juntos dos que no estén de acuerdo? Entonces, si usted me dice a mí, yo estoy enfocado, pero ando con una persona que es desenfocada, entonces es un poquito difícil de creer. Porque o esa persona lo termina desenfocando a usted, o usted termina enfocándolo a él o a ella, y eso usualmente es más difícil. Entonces, la situación aquí fue que hubo un desenfoque desde el inicio. La persona que tenía la instrucción de cuidar y guardar ese lugar no estaba allí en el momento necesario, y la persona que, aunque se supone pudiese actuar como el suplente o el segundo en mando o la persona también a cargo, no estaba en la misma página, porque las instrucciones nunca fueron dadas a ella. Entonces, el desenfoque entra primero por conocer la situación en la que debo estar. Siempre que nos desenfocamos sabemos lo que tenemos que hacer o donde debemos estar. Una persona que está desenfocada no puede ser desenfocada de nuevo. O sea, eso no existe. Solamente es desenfocado quien está enfocado. Entonces entra por el manejo de información, entra cuando decimos o hablamos lo que no debemos en todo el sentido de la palabra, pero mucho más importante cuando damos cabida a esas cosas que no podemos hacer. Hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo y trato de aplicarlo al día de hoy. Y me lo dijo una persona incluso que para mí yo la puedo catalogar como la peor jefa o jefe que he tenido en mi vida. Pero me dijo algo muy valioso y me dijo, uno no se enfoca en las debilidades de la persona. Uno se enfoca en sus fuerzas, en su strength, en sus fortalezas. Gracias, pastor. Uno se enfoca en sus fortalezas. Y a mí siempre se me quedó eso grabado en la mente, siempre. O sea, si alguien es malo en algo, ¿para qué usted va a perder todo su tiempo intentando corregir eso? Y la persona tiene 50.000 fortalezas que usted puede utilizar que van a dar más beneficios. Y es lo mismo, si nosotros sabemos que es bueno y lo que sí podemos hacer, ¿para qué perder el tiempo con lo que se supone que no debemos hacer? Si al fin y al cabo, como quiera, no lo vamos a poder hacer. Y si lo hacemos, entonces vamos a tener que lidiar con las consecuencias de nuestro desenfoque. Dice el verso, en la última parte del verso 3, dice, pero la serpiente insistió, y entra el verso 4 diciendo, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Y la pregunta del mundo es, ¿cómo pudo la serpiente tener una información que iba a sacudir y a desenfocar a esta mujer de una forma tan rápido? ¿Qué había que era tan fácil que esta persona cayera al instante? Es lo mismo que pasa con nosotros, y de nuevo, sáquelo un poquito hasta de lo que tiene que ver con la iglesia. Llévelo a su día a día. ¿Qué lo saca usted tan rápido del enfoque de su vida? Porque, como hablábamos el domingo, usted no puede vivir para Dios. Yo sé que eso suena un poco contradictorio, déjeme se lo explico. Usted no puede vivir para alguien o hacer algo para alguien que se supone ya es dueño de usted. Usted no puede hacer nada externo para una persona que ya es dueña de usted, para una persona que usted ya le entregó su vida, para una persona que usted entiende que controla su vida. Entonces, si yo no puedo hacer nada externo para esta persona, ¿cómo me puede algo a mí sacar tan rápido del centro que se supone que yo tengo que tener? Una alabanza que me encanta y creo que la hemos escuchado acá muchas veces, que dice que el centro de mi vida es Jesús. Y dice, ¿verdad? Eso repetidas ocasiones. Si el centro, el control, el todo de mi vida es Dios, ¿cómo una pregunta puede desenfocarme? Y le digo que lo saque, ¿verdad? De lo que tiene que ver cuando miramos estas cuatro paredes. Porque
Dios no se queda en una iglesia. Dios no se queda en cuatro paredes. Por eso es que se supone que Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Dios sale con nosotros. La guianza que se supone que le pedimos al Espíritu Santo de Dios se va con nosotros. Porque, y sé que verdad esto pudiera sonar muy mal, pero es que aquí la guianza es natural. Un templo es entregado al Señor, es ofrecido a Dios. Un templo es la casa de Dios. Por ende, yo no espero guianza de quien ya es dueño del lugar. Quien es dueño del lugar ya traza sus pautas. Y cuando usted va a una casa ajena, usted sabe cómo comportarse y sabe qué hacer, porque hay pautas trazadas. Hay cosas que usted tiene que hacer, que usted entiende que debe hacer. Entonces, la guianza no puede estar en este lugar. Nosotros nos beneficiamos de la guianza en este lugar. Pero la guianza debe de estar afuera, en nuestras decisiones del día a día, en nuestras decisiones común. Entonces, si en esas decisiones común una pregunta nos puede desenfocar, ¿dónde está nuestro centro? Y no podemos decir que no, porque, estaría difícil que usted se compare con Adán o con Eva. Ellos fueron desenfocados por una pregunta. A Adán ni siquiera le preguntaron, otra gente lo desenfocó a él. Y fue la persona que el Creador hizo con sus manos. Entonces, si una pregunta tiene el poder de desenfocarnos tan rápido, ¿dónde exactamente está nuestro corazón? Y el problema con esto es que nosotros esperamos tanto de parte de Dios y solamente acudimos a Dios en momentos puntuales. Cuando nos encontramos en un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una situación. Y es lo que, ¿verdad?, daba el ejemplo el domingo de cuando movemos, ¿verdad?, pensamos que Dios es una casilla y la movemos del estante. Pero la realidad del mundo es que si entendemos que Dios es el centro, Él controla todo y de Él sale todo, no tenemos la oportunidad que se supone o que creemos que tenemos para que una pregunta nos saque tan sencillo de lo que se supone que tenemos que hacer o cómo debemos de actuar. Y cuando termine esta conversación, el verso número 6 me llama mucho la atención. Dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. ¿Cómo llegó la mujer a esta conclusión? ¿Qué sucedió aquí? Y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. ¿Para qué la mujer quería sabiduría en ese momento? Y es lo mismo que debemos de preguntarnos el día de hoy. ¿Para qué queremos ciertas cosas? ¿En qué nos beneficiaría? ¿Para qué ella quería una sabiduría cuando se supone que ella estaba juntamente con el hombre encargada de todo? ¿Para qué? Y muchas veces en el extra es que inician nuestras caídas, cuando queremos de más. Y cuando queremos de más fuera de lo que Dios ha determinado. Porque Dios ha determinado un mucho para cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros entendemos que el mucho de Dios es poco para nosotros. Y siempre que queremos buscar el mucho de nosotros, nos damos en la cara y entendemos que no, que es el mucho de Dios. A la mujer no le llamó nada más la atención la sabiduría. Lo que la serpiente utilizó para desenfocarla fue la sabiduría. Tú serás como quien te creó. Tú tendrás el conocimiento de quien te creó. Y yo no sé si en algún momento alguno de nosotros ha hecho el ejercicio. Yo lo he hecho en innumeradas ocasiones y siempre termino de la misma forma, con dolor de cabeza. Pero se lo voy a compartir para que hoy también le duela a usted. Yo no sé qué tan pequeño o qué tan grande usted se imagina el huerto. Yo me lo imagino inmenso, una sabana. Imagínese que a usted le dan todo eso y usted se enfoca en un árbol. Fíjate que nos lleven a la Porsche y nosotros nos enfoquemos en un solo Panamera.
Una sabana entera. O sea, imagínense, fue el huerto que Dios creó. ¿Cómo Dios iba a crear algo mínimo? Creador del universo. Y se enfocaron en un árbol. Y usted me puede decir, pero entonces no está mal porque están enfocados. Sí, el problema es que se desenfocaron de los otros que Dios sí les dio. Se enfocaron en el incorrecto y por ende se desenfocaron de los correctos. Entonces, el tema acá no es, si usted puede enfocarse en una cosa o en la otra. El tema acá es que usted no pierda el enfoque en lo que ya Dios ha determinado para usted. Haga el ejercicio con cualquier objeto, con cualquier cosa que usted se lo pueda imaginar. Tiene muchos a elegir y solamente no tome uno. ¿Qué consecuencias nos lleva a enfocarnos en ese uno que se supone que no debemos tomar? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a arriesgar por algo que no debemos tomar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a perder? Porque por esa razón nace el mandato o la ayuda que tenemos nosotros en 2 Tesalonicenses 3:3, como iniciamos. Imagínense qué tanto nos afectó a nosotros como humanos o como creación de Dios, como hijos de Dios, que esta acción desenfocó nuestro rumbo como humanidad para toda la vida. La acción de tomar uno y desechar todos. El problema nunca fue el enfoque en ese uno. El problema fue el desenfoque en lo demás. El desenfoque en lo que Dios nos dio. El problema nunca es que hacemos para Dios también. No, pero es que yo hago esto para Dios. Sí, pero es que Dios a lo mejor no te mandó a hacer eso. El problema no es lo extra. Porque si fuese así, no pudiéramos hacer nada más que simplemente estar en la iglesia. Y para eso vamos a tener el cielo. Aquí hay otras cosas que usted puede hacer y no están mal. Pero te van a hacer perder el enfoque. Ahí nace la pregunta. La intención nunca es desobedecer a Dios. Yo no creo que alguien que dice amar a Dios pueda intencionalmente retar a Dios, fallarle a Dios, desobedecer a Dios, porque la realidad es que nuestra alma fue diseñada para volver al Creador y por ende es contraproducente que esa alma que nace de Él quiera ir en contra de Él. Eso no hace sentido. Entonces la intención nunca es despertarnos y decir, sí, yo hoy me desperté con deseos de desobedecer a Dios. El tema es la intención del desenfoque. No está en cuestión si amamos a Dios. Por eso se nos hace tan difícil a veces ser cristianos, ser seguidores de Cristo, como usted le quiera llamar. Por eso se nos hace tan difícil, porque pensamos que el tema es la obediencia. No es que tengo que obedecer a Dios, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no tengo que hacer esto, tengo que mover esto, tengo que... Y nada de eso tiene que ver. Ahora la pregunta es, ¿puedes tú no perder el enfoque? Obedecer, miren, yo los quiero liberar de algo hoy. Si obedecer hubiese sido posible, Jesús no viene a la tierra. Si para nosotros obedecer todos los mandatos y preceptos de parte de Dios hubiese sido posible, Jesús no viene a la tierra. Porque precisamente el Jesús venir a la tierra era la única forma de nosotros poder ser redimidos y prácticamente exonerados de los mandamientos, de los misvot del Antiguo Testamento. Entonces, el tema en cuestión no es si nosotros podemos ser obedientes al 100%, porque la respuesta es no. El tema es si podemos quedarnos enfocados todo el tiempo. Si podemos enfocarnos en lo que Dios tiene para con nosotros.
Dice el verso número 7, perdón, continúa diciendo el verso número 6 en la parte B. Luego, ¿verdad? Luego que arrancó y de los frutos y comió, dice, luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse. Qué rápido cambió el escenario de la posición de estar enfocado en que todo esto es mío, en que esto me pertenece, en que yo gobierno esto, yo controlo esto, y solamente con el hecho de yo quitar la mirada de allí, mirar el fruto, desenfocarme de esto, ya todo cambia para mi vida. Y es igual que nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces no nos hemos desenfocado de algo que a lo mejor es bien para nosotros, de algo que Dios quiere para nosotros, de algo que se supone que es lo que tenemos que hacer, y nos desenfocamos a otra cosa y nuestra vida se desmorona en un segundo? De nuevo, no por la desobediencia, por nuestro desenfoque. Y aquí podemos ver que el desenfoque es el mayor enemigo para el plan de Dios, y es lo que más afecta nuestra fidelidad para con Él. Y por eso quise iniciar con ese verso en Tesalonicenses, y es con el mismo que vamos a cerrar, porque el tema en cuestión aquí nunca fue si ellos podían obedecer a Dios. La Biblia nos relata que Adán faltó un precepto o una directriz de la que el Señor les dio. Él puso nombre a los animales, él estaba en el huerto, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Cuando más adelante habla la Biblia que dice que el Señor, ¿verdad?, va y está buscando a Adán, se supone era porque el hombre estaba labrando, haciendo lo que le correspondía. Entonces, el tema aquí no era que el hombre desobedeció o que la mujer desobedeció. El tema fue cómo ellos pudieron ser desenfocados tan rápido por la serpiente. Y aquí es donde entra, ¿verdad?, como diría Rudy Gracia, los heavy duty funky wow. Segunda Tesalonicenses 3:3, con lo mismo que iniciamos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué? Porque yo sé que puede preguntar, pero ¿dónde? O sea, ¿dónde va esto? ¿Cómo se conecta esto? Nuestra única escapatoria del desenfoque fue, es y será Jesús. Nuestra única escapatoria de lo que sucedió allí, que usted no estaba, que yo no estaba, que fue hace miles de años. Nuestra única escapatoria de esa situación que dio el Génesis, al desenfoque que vivimos día tras día, se encuentra allí en la fidelidad del Señor para con nosotros. Entonces, la instrucción es clara, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Cómo se conecta? De nuevo, hagamos el ejercicio, solamente estudiemos el texto. El Señor fue fiel y verdad, vamos a decirlo como se debe. Dios fue fiel en el pacto que el Creador hizo con ellos. El pacto fue: enseñoreen, pongan nombre, quédense en el huerto. Dios no los sacó de allí. Entonces Dios fue fiel a eso. Dios los mantuvo allí. Y ellos en ese momento se encontraban firmes y no tenían ningún tipo de mal. Dios no falló. Pero entonces, con el desenfoque que causa la serpiente, entonces ahí Dios continúa siendo fiel, pero ahora nosotros somos los infieles. Dios no cambió, nosotros cambiamos. Por ende, ese desenfoque nos quita la firmeza que tenemos. Ya no somos firmes, ya no somos estables, y mucho peor aún,
nos lleva al mal. No fue hasta que ellos perdieron el total enfoque que ellos reconocieron lo que habían hecho. Fíjense que hasta que ellos no comieron, no tomaron el fruto, no dice que ellos reconocieron lo que hicieron. Reconocieron cuando se dieron cuenta que habían perdido el enfoque totalmente de las instrucciones. Pero ahora, ¿qué sucede? Tenemos el mismo escenario, ¿verdad? La versión 2.0, y es la versión que aplica para con nosotros. Pero fiel es el Señor. Entonces te haga el punto ahí, que aunque yo perdí el enfoque hace miles de años, que aunque yo perdí todo aquello, que aunque yo fallé, pero fiel es el Señor. ¿Por qué? Porque quien es fiel siempre vuelve. Quien es fiel siempre vuelve y hace. Quien es fiel no se va. Quien es fiel permanece. Quien es fiel se queda. Quien es fiel hace. Pero fiel es el Señor. Y siempre es difícil pensarlo en Dios, porque siempre pensamos, es que es Dios. Piénselo, por ejemplo, en la figura de un guardaespaldas, por ejemplo. ¿Qué es la primera cualidad que viene a nuestra mente cuando pensamos en un guardaespaldas? Fidelidad. Porque es una persona que su único trabajo es poner su vida por la vida de otra persona. Y qué gran similitud, que es lo mismo que hizo Jesús. Su nivel de fidelidad lo llevó a poner su vida por la vida de muchas personas. Entonces, ¿qué os afirmará? La solución a la firmeza que perdimos allí, Él la sigue trayendo. La solución a la firmeza que perdimos cuando nos desenfocamos solamente se encuentra en la acción que Él hizo y que nos guardará del mal. El mismo mal que nosotros entendimos que pasamos cuando tuvimos esa situación, cuando dijimos, tomé del fruto, me di cuenta que hice. Ese mismo mal es el mismo mal que dice que Él nos librará de él. Es el mismo mal que Él día tras día nos recuerda que Él sigue ahí. Es la misma fidelidad que día tras día toca nuestra puerta. Es la misma firmeza que día tras día toca nuestra puerta. Y es el mismo Señor que día tras día nos recuerda lo que hizo por nuestras vidas. Entonces, la cuestión acá no es qué no puedo hacer. La cuestión acá es qué sí puedo hacer. Porque lo que no puedo hacer es lo que me aleja. Y precisamente por eso es lo que se supone que yo no debiese perder mi tiempo. Eso es lo que se supone que no debiese importar. Si lo entendemos desde esta óptica, si nuestro enfoque, en vez de centrarnos en tener tan presente lo que no puedo hacer, lo que sí puedo hacer, si esto cambia y varía un poco y ahora pasa a ser a simplemente decir, no sé lo que no pudiera hacer, no sé lo que está mal, simplemente me voy a enfocar en que Jesús se mantenga fiel en mi vida y en que Jesús se mantenga librándome del mal. Justamente con eso tenemos ya la batalla ganada. Justamente con eso nuestra vida iría más sencilla. Justamente con eso nuestra vida correría más suave. ¿Porque va a ser fácil? No, porque tendremos la ayuda de la única persona que nos puede ayudar mientras estemos en este plano terrenal, de Dios. Así que, iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ten en esto y hágase la pregunta: ¿estoy yo enfocándome en lo que el Señor verdaderamente tiene para conmigo?